Abdías, busque el libro de Jonás. Y Jonás está pegado a Abdías. Jonás y Abdías, antes de Jonás está Abdías. Ahí búsquenlo, ahí búsquenlo. Abdías. El texto que leímos en el libro de Jeremías es una lectura paralela. Es una profecía siempre sobre Edom. Y en Abdías nos va a profetizar acerca de Edom. Ya vamos a hablar acerca de Edom. ¿Qué Edom? ¿Quién es Edom? Si se come, si se bebe. ¿Qué es eso? Solo vamos a leer los primeros 15 versículos. Solo los primeros 15 versículos de Abdías. Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. De todo el Antiguo Testamento, Abdías es el libro más pequeño. Solamente, usted puede ver que solamente tiene 21 versículos. Así que usted orgullosamente lee esos 21 versículos y usted puede decir, me leí un libro de la... que se leyó un libro entero de la Biblia, versículo por versículo. Ahí está Abdías, este es un libro. Pero solo vamos a leer los primeros 15 versículos. Ah, vamos a leer solamente 15 versículos. Los otros posteriormente tal vez los dejamos para la próxima, si hay una próxima. Leo, ustedes me siguen con su vista, dice de la siguiente manera. Versículo 1, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Verso 4. Si te remontares como águila, y aunque, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Verso 5. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Verso 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Verso 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago. Verso 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Verso 12. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. 13. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Verso 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Ahí voy a llegar. Falta, pero hasta ahí voy a llegar. Hermano, la lección es una lección bastante sencilla. Llevo enfocado 4 puntos. El primer punto voy a hablar acerca de la historia de Edom. ¿Qué es Edom? Edom, Esaú y Seir es lo mismo. Edom es el pueblo que descendía de Esaú.
Esaú era el hermano de Jacob, y también se le llama a los edomitas, y en el valle en el que estaban se le denominaba el monte de Seir. Entonces, Edom, Esaú, Seir, por decirlo así, son formas de mencionar lo mismo. Voy a dar una breve reseña de Edom, de ahí posteriormente voy a mostrar su actitud, la actitud que tenían estos edomitas. Tercer punto, su calamidad, su tragedia, cómo fueron ellos destruidos, cómo fue la calamidad que les aconteció. Y número 4, y este es el punto más importante, sus pecados, sus pecados. Y en esta parte, en los pecados, voy a hacer una aplicación para que nosotros reflexionemos en eso, porque también nosotros podríamos estar cometiendo pecados que los edomitas cometieron, que aquí salen descritos. Nuestras actitudes, nuestros sentimientos podrían estar similares a ellos. Y ya lo vamos a explicar en su momento. Entonces, hermano, voy a empezar con el primer punto acerca de la historia de Edom. La historia de Edom. ¿Dónde surgió Edom? En Génesis 25, capítulo 19 al 26, nacen los dos hijos de Isaac. Uno se llamaba Esaú, el otro se llamaba Jacob. Esaú salió primero, Jacob salió posteriormente, y desde el vientre ya estaban batallando. Desde el mismo vientre estos ya estaban batallando. Esaú salió primero, pero Jacob le agarró el calcañar, le agarró el piecito, o sea, quería salir primero. Hubo una batalla desde el vientre de ellos. Entonces podemos ver, hermano, de que hubo una confrontación entre estos dos hermanos, y en Génesis 25, del 19 al 26, podemos ver esa confrontación, pero en el verso 27, en adelante podemos ver cómo Jacob, usando artimaña, le robó la primogenitura y todos los beneficios espirituales que ello conllevaba a su hermano Esaú. Jacob, usando de artimaña, le robó la primogenitura, le robó los derechos, los derechos los derechos, por decirlo así, religiosos, legales, que la primogenitura llevaba. Entonces, eso causó cierto enojo en su hermano, como que alguien de nuestra familia use artimaña y digamos, por decirlo así, nos robe un terreno así a la mala, como se mira tanto en la noticia que un hermano hizo escritura falsa y le robó al otro, algo así. Entonces, allí inicia, en ese aspecto, inicia ese conflicto entre Jacob y Esaú. Hermano, ya en el capítulo ya 33 de Génesis miramos de que cuando Jacob ya regresó, porque Jacob se fue huyendo de su hermano y fue donde su suegro, y posteriormente ahí tuvo sus hijos, tuvo sus esposas, y ya regresó. Ya Jacob ya venía, por decirlo así, como una persona ya pudiente, ya con la bendición de Dios, ya traía ganados, ya traía muchos hijos, que para los hebreos tener una gran descendencia era una gran bendición. Entonces, este Jacob ya viene de regreso, y en el capítulo 33 podemos ver, cuando usted lee el capítulo 33, podemos ver de que Jacob buscó la reconciliación y la fraternidad con su hermano, dándole obsequios, pero viniendo con una actitud genuina hacia su hermano. Pero ahí podemos ver algo, hermano. Podemos ver que una raíz de amargura y rencor en el corazón de Esaú, por lo que Jacob le había hecho. Había una raíz de amargura y de rencor en Esaú que se extendió, ¿sabes?, por toda su vida. No fue un lapso que estuvieron enojados, disgustados cierto tiempo, sino que aún sus descendientes continuaron esa batalla por todo el tiempo. Una amargura que se extendió, no tuvo fin. Y me recuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, el hermano Eddie Rillo me estaba dando acerca de estos libros, y el hermano Eddie Rillo hizo un comentario al respecto. Hermano, hay veces podría ser que nosotros nos discutemos con algo, aún entre nosotros, y supuestamente perdonamos, pero hay que examinarnos si no quedó alguna raíz de amargura. Y ya vamos a destacar eso, ya vamos a salir en algún resentimiento, porque podemos discutir y nos enojamos de los hermanos. Y con que nos enojamos con nuestros propios hermanos o hasta con nuestros padres. Pero hermano, tienen que ser enojos pasaderos, no tienen que ser algo que prevalezca. Entonces, hermano, ya en número 20, del 14 al 21, podemos ver, ya cuando los israelitas vienen escapando, vienen saliendo de Egipto, ya cuando Israel ya viene de Egipto, viene en la peregrinación,
Hermano, en número 20, del 14 al 21, podemos ver de que los israelitas en su paso por el desierto necesitan pasar por el monte de Seir. ¿Cuál es el monte de Seir? El territorio de Esaú. ¿Cuál es ese territorio? El mismo territorio se le denomina Edom. Y ellos necesitan pasar por ese camino del monte de Seir para no ir a dar la gran vuelta. Es como que digamos aquí, miren, me puede dar pasada para pasar al otro lado, porque si no tal vez nos tocaría ir a dar una gran vuelta. Y eso es lo que sucede en el canal de Panamá. En el canal de Panamá eso es lo que ellos hacen, hermano. Y ese es un servicio, ese es un costo que se llama peaje. Eso se llama peaje para que tú lo aprendas. ¿Qué es peaje? De que a usted le permiten pasar por un territorio, por un lugar, y usted cobra. Usted paga por eso. Porque eso le economiza tiempo y dinero. Porque si esos barcos no pasan por el canal de Panamá, les tocaría ir a dar la gran vuelta, no sé por dónde, quizás por Venezuela y todo eso. Y todo eso es tiempo, combustible, costo, un montón de cosas. Entonces en ese paso denominado peaje, los israelitas, los del monte de Saír, Jacob, los edomitas, ellos cobraban, eso era su territorio. E Israel cuando viene huyendo de Egipto, cuando viene saliendo de Egipto, les pide a ellos, y no se los pide gratis, le dice, mira, yo te voy a pagar, déjame pasar, y voy a tomar agua, pues si tengo que tomar agua, mira, yo te voy a pagar todo. Y ellos no quisieron. Quiero que note una cosa, hermano. Ellos cobraban eso, no era un favor, y sí le daban ese acceso a los demás pueblos. A todos los egipcios pasaban por ese territorio para cuando iban a hacer mercancía o algo así, los egipcios hacían eso. Y ellos cobraban y estaba bien, con todos los demás pueblos, ellos cobraban y le daban ese peaje, pero no quisieron hacerlo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? La raíz de amargura. Había una raíz de amargura en Edom que no fue perdonada jamás. Hermano, toda esa maldad que hicieron los edomitas, le acarrió enemistad con Dios. Una enemistad con Dios. Pues en Jeremías, ahí donde leímos, solo leímos una porción, pero toda la profecía de Jeremías acerca de Edom está en Jeremías 49, del 7 al 22, donde el profeta Jeremías, por mandato de Dios, dice que Edom va a ser destruido. Hermano, fíjese que si usted lee bastante, si usted lee ese Jeremías 49, del 7 al 22, y usted lo compara con Abdías, hay una similitud bastante grande, me atrevería a decir casi del 90% en los versículos. Una similitud muy grande. ¿Por qué? Hermano, si en Jeremías fue profetizada la caída de Edom, al leer ese texto, en Abdías, donde estamos leyendo, lo ratifica y lo confirma. Lo ratifica y lo confirma. Bueno, y esta es una breve historia de Edom. Así en síntesis general, no puedo extenderme acerca de todo, pero esta es una historia más o menos en síntesis general de dónde surgió ese conflicto, dónde salió Edom, era Esaú, el hermano de Jacob, en qué momento se disgustaron, en qué momento estos pidieron ayuda. Pero hermano, fíjense que para pasar a mi segundo punto, que es la actitud de los edomitas, quiero concientizar en algo. Quiero que concienticemos en esto. Concientizar y dejar en la mente de ustedes en dos palabras. Hay dos palabras. Para pasar a mi segundo punto, yo quiero hacer mención de dos palabras. Rencor y amargura. Rencor y amargura. Porque eso es lo que pasó con Esaú. Y por eso se dio origen a ese conflicto. Y ese conflicto no tuvo final hasta que al final fueron destruidos. Y quiero leer un texto, y exactamente este texto me habla de Esaú, y está en el libro de Hebreos capítulo 12, no necesita buscarlo, yo se lo leo, pero está en Hebreos 12, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí, aquí sí. ¿Cómo? ¿Cómo la dejo de alcanzar? Y me dice, que brotando alguna raíz de amargura. Entonces esa amargura ya te limita, ya te pone un bloqueo a alcanzar la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura, dice, o se estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
porque esa raíz de amargura va a decir, si tú te peleaste con fulano, con sultano, vas a contaminar a los demás. Mira, este hermano aquí, este hermano, y andas contaminando el oído de las demás personas y puedes estar echando a perder a las demás personas. Verso 16, miren lo que dice, escuchen lo que dice. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Quiere decir de que esta raíz es de amargura y de rencor. Está hablando de Esaú. Y eso es lo que prevaleció en este hombre. Prevaleció la amargura y el rencor. Dice, no sea que por una sola comida vendió su primogenitura. Estaba reflexionando en eso y es verdad que este Jacob le hizo trampa, es cierto, no podemos negarlo. Pero hay un dicho por ahí que dice, la niña llorona y la china que la pellizca. Es verdad que la niña llorona, pero también la china ahí está provocando. Es verdad que Jacob usó trampa, no vamos a negarlo. Pero también este Saúl es que le importaran mucho las cosas espirituales. Entonces, si bien la culpa era de Jacob, también Esaú tenía gran culpa, porque quien menospreció esta primogenitura fue Esaú. Y yo llevo días haciendo remembranza en esto, haciendo énfasis, de que hay veces nos metemos a problemas o algo así, y te quejas con los demás, pero nunca echas de ver que vos tuviste la culpa hay veces, o que nosotros tuvimos la culpa por algo malo que nos acontece. Segundo punto, la actitud. ¿Cuál era la actitud de estos edomitas? Miren el verso 3, estamos en Abdías, verso 3. ¿Cuál era la actitud de este hombre? La soberbia de tu corazón, ¿qué dice? Te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará en tierra? Entonces podemos ver cuál era la actitud de este hombre. Bueno, la actitud de este pueblo, la actitud de Saúl, era una actitud también de orgullo excesivo y de soberbia. Había demasiada soberbia en este hombre. Voy a leer sobre esta parte voy a leer un comentario bíblico que me llamó la atención, me gustó mucho. Dice de la siguiente manera, escuchen esto. ¿Cuál era la soberbia de Edom? ¿De dónde surgía la soberbia de este pueblo? ¿Por qué su actitud era así de soberbia y de menosprecio a los demás? ¿Qué pasaba con ellos? Escuchen esto, este es un comentarista bíblico. La tierra de Edom se extendía a lo largo de las laderas de la cadena rocosa del monte Seir. Por eso se le llama Seir. Desde el Golfo de Acaba casi hasta el Mar Muerto. Era un territorio muy grande. Al ser muy grande, eso les daba cierta soberbia, porque no eran un pueblo pequeñito, eran un pueblo grande, la grandeza. El territorio variaba desde áreas fértiles en las que prosperaban el trigo, la vid, los higos, el granado y el olivo, hasta elevados picos montañosos separados por profundas gargantas. En la parte media de la cordillera principal del país se elevaba alto y oscuro, descollonado sobre el terreno que lo rodeaba. Había una diversidad climática. Y si usted piensa que eso no es una bendición, quiero decirle lo siguiente. ¿Sabe que el desierto del Sahara, que uno dice, ve, ese desierto no sirve para nadie, es un estorbo? El desierto del Sahara es el que alimenta la zona del Amazonas en Brasil. Y el Amazonas es lo que produce, por lo menos se dice que produce como el 10 o el 20% del oxígeno mundial. Quiere decir de que aún cuando usted mire esa zona devastada del Sahara, que dice, uy, ahí no hay nada, los vientos que proceden de todo ese polvo, que uno dice es polvo contaminado, pero ese polvo cuando llega a la zona amazónica, ¿cuál es la zona amazónica? La zona amazónica comprende Brasil, comprende Paraguay, comprende esa parte de Venezuela, incluso parte de Colombia. Todo eso alimenta eso. ¿Y sabe quiénes se benefician de eso? Nosotros mismos. Este aire que nosotros respiramos es consecuencia de todo eso. Entonces, esta tierra de Seir, de donde eran los edomitas, los descendientes de Saúl, tenían una diversidad. Todo eso era beneficioso para su economía. Entonces, de ahí procede la soberbia, pero sigo leyendo un poco. Dice, así pues, los edomitas habitaban literalmente en las hendiduras de las peñas y su posición era virtualmente inaccesible e inexpugnable. Durante muchas generaciones habían vivido en seguridad.
Al tener una alta seguridad, nadie los podía atacar. Ellos se sentían como invulnerables, impenetrables. Ellos se sentían como una roca fuerte. Todo eso fue alimentando su soberbia que el verso 3 en Abdías nos menciona. Ningún enemigo había podido penetrar por los estrechos desfiladeros que conducían en sus ciudades principales excavadas en las paredes de la montaña. En esas posiciones, una pequeña compañía de edomitas podía defender un paso montañoso. ¿A qué se refiere esto? Bueno, dice que en los castillos que se encuentran en Europa, en la parte de arriba, no sé si ya se ha mencionado desde aquí, desde el púlpito, ya lo he escuchado, ya lo leí, es un estrecho tan pequeño que aunque venga un ejército enorme, solo pueden pasar unos dos. Entonces unos cuantos guerreros pueden detener a todo un ejército. Eso pasaba en el monte de Seir. Como tenían que pasar por un estrecho muy angosto, entonces no podían entrar un ejército de golpe, sino que habían unos cuantos guerreros muy buenos de ellos y podían detener a un gran ejército. Todo eso había hecho que esta gente se sintiera invulnerable. De ahí procede su soberbia, de la cual Dios les está reprochando. Siendo un pueblo astuto, los edomitas habían desarrollado una civilización mucho más elevada que las tribus que vagaban por los desiertos circunvecinos. Desde su alta morada dominaban las rutas del comercio de Acab y de Egipto, que les daba acceso a comodidades y riquezas desconocidas para sus vecinos. Como resultado se habían vuelto orgullosos, desdeñados desdén viene de desdén, o sea, que miran así como nada a las demás personas. Se habían vuelto orgullosos, desdeñosos y provocadores. Y Dios le está profetizando en el versículo 3 de que toda esa soberbia, toda esa prepotencia, todo ese alter ego iba a desaparecer, porque Dios lo había hecho. La remembranza, la actitud de ellos, su calamidad. ¿Cuál fue su calamidad? Vamos a leer del 4 al 9. Vamos a volver a leer Abdías del 4 al 9. Miren la calamidad que le aconteció a estos hombres. Verso 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Verso 5. Si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Verso 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Verso 7. Todos tus aliados te han engañado hasta los confines, te hicieron pagar. Hasta el verso 9. ¿Cuál fue la calamidad de estos hombres? Aquí en estos versos, desde el 4 al 9, podemos ver lo siguiente. ¿Qué calamidad le vino? Número 1, toda su fuerza militar, porque eran muy poderosos militarmente, pero ahí habla de que tenían unos sabios, gente muy sabia. Quiere decir que toda su fuerza militar e intelectual en las cuales confiaban serían derribadas. Todo ese poderío que ellos tenían iba a caer. Segundo, dice que iban a quedar frágiles y sin refugio cuando antes eran ellos los que saqueaban, cuando podían hacerlo. Dice que los vendimiadores, los saqueadores iban a entrar y le está diciendo Dios, iban a dejar algo. Es una manera de decir, te van a dejar, mira, barrido. Así como vos entrabas a las demás tierras y así como vos robabas a las demás tierras, así como vos robabas, así te van a dejar a vos, no te van a dejar absolutamente nada. Tercero que podemos ver ahí en ese verso, hermano, iban a ser saqueados, de modo que después de ser altamente prósperos, leímos que eran altamente prósperos, iban a ser tan saqueados que serían totalmente barridos por los opresores. Cuarto, hermano, ahí nos habla de una traición, de que aquellas personas que iban a estar alrededor de ellos, después los iban a dejar en nada. Aquellos con los cuales hacían alianza fueron los mismos que luego los traicionaron. Las mismas personas con las cuales ellos muchas veces hacían alianza, que tenían alianza con los demás pueblos, que otros pueblos, alrededor del monte de Seir estaban los moabitas y los amonitas y los moabitas, que esos eran los descendientes de Lot, que fue el sobrino de Abraham. Y estos también fueron pueblos poderosos. En su momento estos habían hecho alianza
Los del monte de Seir hacían alianzas con los amonitas y con los moabitas y con otros pueblos posteriormente. Pero esos mismos pueblos con los que habían hecho alianza, ¿saben qué? Esos mismos pueblos los iban a traicionar. Hermano, yo puedo decir de que la traición, y no estoy hablando de una traición de una mujer, estoy hablando de la traición cuando uno confía en alguien y esa persona le da la espalda a uno. Ese es un dolor horrible. Ese es un dolor horrible. Yo lo puedo decir, yo lo sé. Me recuerdo cuando estaba en la universidad, en mi último año, estaba pasando dificultades pésimas. Y supuestamente mi mejor amigo en el que confiaba y aisló a los demás para que yo me quedara haciendo un trabajo solo, un trabajo de tesis. En ese trabajo se recomienda que vayan tres para acortar los gastos, porque entre los tres, ustedes saben, se le echa la vaca. Y en el momento en que yo estaba más sin nada, mi mejor amigo sé que le agarró, como dice ahí, que bicho le picó, porque de pronto me dejó en el aire y me dejaron solo. Y yo sé lo que se siente. La traición, hermano, la traición cuando uno quiere a una persona, no solo estoy hablando de un aspecto de querer en el aspecto así sexual, sino en el aspecto emocional. Cuando tú tienes un amigo o alguien así, un familiar, y ese familiar te da la espalda, es uno de los golpes más feos que uno puede tener. Y esto es lo que le estaba pasando y le iba a pasar a esta persona. Y está profetizado. Porque las mismas personas con las cuales ellos habían hecho alianza, eran las mismas personas que le dieron la espalda. Quiere decir que estos hombres fueron golpeados militarmente, fueron golpeados económicamente, se quedaron sin nada y fueron golpeados sentimentalmente. Fueron golpeados desde todos los ángulos posibles. Moralmente fueron golpeados porque después de ser la divina garza, ahora no llegaban ni apoyo. Después de tener mucho dinero, se habían quedado sin nada. Después de confiar en muchas personas, estas personas los habían traicionado. Fueron devastados desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista anímico, desde el punto de vista económico, militar, fueron destruidos. Su alto intelecto y su prudencia de la cual se jactaban, perecería por completo, no le iba a servir de nada. Esta gente tenía sabio entre ellos. Posiblemente estos hombres tenían gente de ciencia entre ellos. En esa zona de ahí, en esa zona arábica, es donde empezaron a desarrollar la matemática, la astronomía y toda esa ciencia. Entonces, estas personas posiblemente eran de ese tipo, tenían un nivel intelectual. Y Dios les está profetizando que iban a ser destruidos. Y ya para ir cerrando este punto, el punto 3, hermano, su escudo y su fortaleza que estaba en su ejército estaría igual de temeroso que ellos. Verso 9, léalo. Y tus valientes, o sea, tu ejército, y tus valientes, oh Temán, ¿qué pasaría? Serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Quiere decir de que estas personas, así como nosotros podemos confiar en un ejército, en la policía, podemos tener a alguien que nos defienda, todas esas personas en las cuales nosotros podemos confiar que nos va a defender, ese es mi amigo, su ejército, iban a estar amedrentados, iban a estar con pánico, iban a estar con pánico. Ese fue el tercer punto que podemos ver, su calamidad, su calamidad. Toda su fortaleza, todos sus defensores ya no iban a estar con ellos. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Yo no. Nadie va a estar por ellos. Dios lo había profetizado. Y ya voy al cuarto punto, sus pecados. Los pecados de ellos. ¿Cuáles fueron sus pecados? ¿Por qué les vino todo eso? Sus pecados. Y aquí quiero destacar algo. Porque la Biblia no solamente para que usted se informe, sino para que usted la tome como ejemplo. Que yo miro que es un ejemplo, alguien se cayó ahí en un hoyo y no es para, se cayó, no es para que yo no pase también. Él se quemó allá, es para que yo no me queme también. Eso es. Quiero destacar de manera enfática que esta es la parte esencial de la presente reflexión. Esta es una pequeña reflexión. Esta es la parte enfática de la presente reflexión. Y hace hincapié, hermano, en que es prudente
que nos autoevaluemos. Nosotros nos autoevaluemos con los pecados cometidos por los edomitas, los cuales nosotros conscientes o inconscientemente, hay veces podemos estar pecando y no nos damos cuenta. Hay veces lo hacemos de maldad, podemos pecar porque somos malvados, ¿verdad? Pero hay veces también podemos estar cometiendo algunos actos de maldad o de pecado y tal vez no nos damos cuenta. Y no es bueno eso que dice. No es bueno eso que dice. No, eso que dice no fue adecuado. No era el momento, o algo así. Y mejoremos. ¿Qué dice el verso 10? Miren lo que dice el verso 10. Abdías 1:10 dice lo siguiente: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Bueno, ahí nos habla de por la injuria a tu hermano Jacob. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, que había una familiaridad, ya lo dije. ¿Por qué ellos? Originalmente descendieron de Jacob y Esaú. El pueblo de Israel descendió de Jacob. El pueblo edomita descendió de Esaú, que eran hermanos. ¿Qué quiere decir? Estos venían siendo como primos. Venían siendo familiares. Y entonces había una familiaridad con el pueblo de Dios. Y sin embargo, eran enemigos de ellos. Supuestamente eran familiares del pueblo de Dios, pero al mismo tiempo eran enemigos. Al respecto a Gálatas 2:4, escuchen lo que dijo Pablo en Gálatas 2:4, dice lo siguiente: y por esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, dice, que entraban, ¿para qué? Porque nos aman, no, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces esto es para que nos autoevaluemos nosotros. Que había, en el libro de Gálatas, Pablo está hablando de que habían hermanos infiltrados. Y Pablo es bien amable porque le llama hermano. Le llama hermano. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Y hermano, y yo pienso, yo confío en que estoy hablando a gente de Dios. No estoy haciendo hincapié en que aquí hay un hipócrita, que hay gente. No. El mensaje no es para eso. El mensaje es para que nosotros miremos si nuestras actitudes, si tenemos actitudes como los edomitas, que a pesar de ser familia del pueblo de Dios, no procuraban su bien. ¿Y cuáles eran esas actitudes? ¿Qué era lo que ellos estaban haciendo? Mire lo que dice Abdías 1:1. Visión de Abdías: Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Me equivoqué en la cita del verso 10, perdón. El verso 10, miren el verso 10, Abdías 1:10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Verso 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Escuchen esta frase, esta es lo que me llama la atención. Tú también eras como uno de ellos. Pero si yo no fui que le fui a robar. Posiblemente quien saqueó a Israel, posiblemente no se sabe si fue una coalición de filisteos o árabes. Esa es la primera teoría que puede ser una coalición de filisteos o árabes. O la otra fue cuando llegó el ejército de Nabucodonosor y se lo llevó cautivo. No se sabe cuál de esas, pero no fueron los edomitas los que lo hicieron. Pero aquí el Señor le está diciendo: tú fuiste como uno de ellos. Tú eras de ellos. Pero si yo no les robé, yo no le hice nada de eso, yo no lo saqué. ¿En qué sentido estos edomitas eran iguales a los saqueadores? Y aquí es donde quiero hacer hincapié. ¿En qué sentido nosotros podemos estar actuando mal y podemos estar haciendo lo malo a pesar de ser cristianos? Y aquí salen por lo menos 7. No debiste. Aquí nos dice, no debiste. Miren lo que dice. Y lo vamos a leer, por favor. Verso 12. Pues no debiste, escuchen eso, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron.
Tal vez le esté yendo mal a alguien y nosotros nos alegramos. Esa es la actitud cristiana. Esa es una actitud cristiana. Ya voy a reflexionar más en eso. Tal vez a alguien le fue mal y tal vez cometió algo mal. Pero es la actitud cristiana que yo me alegre porque le fue mal a esa persona, porque le fue mal o porque cometió un error, porque bueno, que le echaron preso, está bueno, se lo merecía. ¿Será esa una actitud cristiana? Este es el eje central, oye, en este quiero que reflexionemos. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste, miren al final, verso 12, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber hecho eso. Verso 13, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No tenías que haber hecho eso. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. ¿Ves? Ni debiste ni haber echado mano a su bien en el día de su calamidad. Tampoco debiste, verso 14, tampoco debiste haberte parado en la encrucijada para matar. Tampoco debiste haber hecho eso, para matar a los que de ellos se escapaban. No, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. ¿Acaso que ellos fueron y ellos saquearon? No. Pero había sentimientos malos en ellos que nosotros podríamos estar cometiendo. Ya lo explico. Ellos tuvieron una curiosidad ofensiva y satisfactoria, porque dice de que como ellos estaban en el monte, en un monte alto, ellos desde arriba podían ver. Es como que yo me salga ahí y aquí estamos en alto y podemos ver las demás casas y yo puedo estar. Y allá, no, allá le está yendo mal a aquella persona, entonces yo estoy así viendo, pero con una curiosidad malvada, porque estoy viendo que le estoy yendo mal y yo me estoy alegrando. Yo me estoy alegrando de eso. Una curiosidad ofensiva y satisfactoria. Ellos miraban con morbo y agrado la destrucción de sus parientes. Hermano, podría ser que nosotros nos alegremos del mal momento de un creyente o incluso no creyente. Podría ser que yo me esté alegrando del mal momento que está pasando un creyente o incluso un no creyente. Yo me alegro. Eso es lo que estaban haciendo los de Saúl. Y nosotros debemos examinar nuestro corazón. Segundo, se alegraron del mal ajeno. Usted se alegra del mal ajeno. Ellos se alegraron del infortunio del pueblo de Dios. Hermano, incluso con los que no nos agradan o con personas que tal vez por X o Y motivo no hemos cortado relación o algo. Incluso esas personas, hermano, usted se alegra cuando esas personas les va mal. Usted se alegra. Podemos estar fallando en eso. Podemos estar fallando porque con el que tuve un conflicto, con el que tuve un problema, le fue mal. Como dijo mi pastor, mi primer pastor que tuve de la Asamblea de Dios. Cuando imagínate que al tipo que te odia le pasa un camión encima y todo dice, gloria a Dios, aleluya, porque Salmo 91 dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Podríamos nosotros hacer eso? Nosotros tenemos que evaluarnos. Si aquella persona, incluso los que no me agradan, están yendo mal o están pasando un mal momento, y yo estoy alegre. Eso es lo que estaban haciendo los edomitas. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Esaú. Dice que se jactaron del mal ajeno. ¿Qué es jactarse? Como no sabía, busqué una definición en el diccionario. ¿Qué es jactarse? Es alabanza propia. Sí, hombre, yo no me equivoco. Yo te dije que le iba a ir mal. Te dije que le iba mal. O sea, porque yo soy bien sabio. Entonces es jactarse. Jactarse. Alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Alarde, fanfarronería, engreimiento, fatuidad, vanagloria, vanidad, arrogancia, chulería, orgullo, petulancia, soberbia, fachentada. Ja, 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 ja. Te dije que te iba a ir mal, ¿viste? Está alegre. Y podría ser que estamos alegres y nos da risa, porque alguien le está yendo mal. Y eso es lo que estaban haciendo los edomitas. Eso era lo que estaban haciendo el pueblo que eran primos del pueblo de Dios. Dice que abusaron del débil, porque cuando miraron que los israelitas quedaron débiles, entonces ellos aprovecharon y llegaron. ¿Y qué hicieron? Abusaron del débil. Aprovecharse de la necesidad de alguien para darle el tiro de gracia. Un jefe nicaragüense, pero que estaba en El Salvador.
Me dijo lo siguiente: cuando iba a tener su primera hija, dice que en ese momento estaba sin trabajo, estaba mal, no tenía, y la chavalita ya venía en camino, o sea, lo más complicado, sin trabajo, sin necesidad. Dice que él tenía unas sillitas de plástico, pero una silla, dice, posiblemente una silla resistente y que estaban seminuevas, que eran unas sillas buenas. Y que dice que él le dijo a un conocido: mira, chaval, ese era el apodo, te vende esta silla. No la quería vender, y las sillas estaban seminuevas, estaban muy buenas. Te las voy a dar a 180 cada una, valen 250. Y este hombre dice que te doy 300 por ella si querés. Aprovecharse de la necesidad ajena. Y esto es lo que hizo este hombre. Esto es lo que hizo esta persona, se aprovechó. Porque él miró que estaba en su momento de debilidad, que él estaba sin trabajo, que venía su niña en camino y que él le estaba vendiendo una sillita y eran una buena silla, dice que eran una silla buena, resistente. Y él le ofreció como que 300 o 400 por un paquete cuando cada silla por lo menos valía 250. Y nosotros podríamos hacer eso. Podríamos ver a alguien que está pasando una necesidad o algo así y nosotros aprovechar. Eso es lo que hicieron los del monte de Saúl. Abusaron del débil. Hacer burla de la necesidad de alguien. Cuando los israelitas estaban destruidos, el pueblo de Saúl hacía burla de ellos. Se estaban burlando. Robarle al prójimo. Cuando quedaron destruidos, para remate que no que quedaron sin nada, esta gente llegó y les robó más. En la mayor necesidad les robó. Hermano, tal vez nosotros no robemos que alguien y agarremos descuidadamente un celular o algo así. Tal vez nosotros no robemos de eso. Pero hermano, el no ser justo y abusar de la necesidad es una forma de robo. El no ser justo y abusar de la necesidad de una persona, esa es una forma de robo. Una forma de robo. Y dice que al final le dieron el tiro de gracia. ¿Dónde lo dice? Que dice de que esta gente iba huyendo y más bien los del monte de Saúl dice que salió. Allá va, mira, allá va. O muchas veces se ponían en la encrucijada. Eso lo dice el verso 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Quiere decir de que unos pobres que iban huyendo de la desolación, de la invasión, ellos los emboscaron y los mataron. No debiste haberte parado para matar a los que de ellos escapaban, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Tal vez se andaba escondiendo a alguien allí. Mira, allá está. Mira, allá mira, aquí iban uno. Podríamos hacer eso nosotros, hermano. Podríamos hacer eso. Y este es mi punto principal, este es el punto principal del mensaje. Que nosotros nos examinemos cómo está este corazón, cómo estamos el corazón. Que si nos estamos alegrando del mal ajeno, porque a alguien le fue mal y nosotros estamos felices. La calamidad que le llegó a Israel fue por su desobediencia. Es verdad que fue por su desobediencia a Dios y que el castigo estaba más que merecido. Es verdad que los israelitas fueron invadidos y que se merecían el castigo. ¿Por qué se lo merecían? Porque Dios les mandó ese castigo, porque también ellos se habían vuelto paganos. Y Dios no castiga injustamente. Así de que si les llegó castigo, fue un castigo merecido, es verdad, no podemos decir no. Pero no por eso dejaban de ser amados por el Creador. No por eso dejaban de ser amados por el Creador. Que se molestó al ver la actitud burlesca y arrogante de los edomitas, los cuales tampoco estaban exentos del juicio divino. Porque el verso 15 dice que el día de Jehová iba a venir sobre todas las naciones. Ese es un día de juicio. Va a venir sobre ellos también. Y va a venir sobre nosotros, incluso sobre los que no han conocido la gracia de Dios. Entonces, examinémonos en esto. Leyendo el libro, aquel libro que le estuve leyendo la vez pasada, el libro de Richard Wurmbrand, el que estuvo preso en las cárceles de Rumania por ser cristiano. Dice que habían unos soldados de la policía secreta rumana y dice que estas personas eran los encargados de torturarlos, y los torturaban por ser cristianos. Y no solo cristianos, también otros. Pero posteriormente dice que muchos de esos soldados
entraban en un conflicto con la policía o con la política de Rumania, y luego esos mismos que los torturaban a ellos, dicen que eran declarados traidores y los metían a la cárcel. Entonces, como ellos habían torturado a muchos de la cárcel, muchas de estas personas ahora se querían vengar. ¿Y sabe quiénes eran los que defendían a estas personas? Los cristianos. Los mismos cristianos que habían sido torturados por ellos eran los que los defendían, porque los de adentro los querían matar a estos hombres, los querían golpear, porque estos eran los que los habían torturado a ellos al estar allá adentro. Entonces, ¿quiénes eran los que protegían a estas personas? Los mismos cristianos que habían sido torturados por ellos. Y ellos eran incluso los que le daban del tuquito de pan que le daban a ellos eran los que le daban el alimento a estas personas. Eso es cristianismo puro. Eso es cristianismo puro, eso es puro cristianismo. Bueno, no nos alegremos del mal ajeno. Bueno, aún con las personas que tal vez no le agradamos. Personas que sin hacerle nada uno no le agrada. Pero examinemos. Yo a veces me enojo, tal vez por una persona que sin más, pero yo me pongo a pensar, yo me hago esta misma pregunta. Esta es la actitud cristiana. ¿Será esta la actitud cristiana? Que yo me alegro porque como aquel no se lleva conmigo o me dijo tal cosa, le fue mal y gloria a Dios. Está bueno que le pase porque este hombre, yo soy un ángel y este hombre me infamó y él, no, esa no es la actitud cristiana. ¿Oyeron? Y esa raíz de amargura fue la que hizo que los edomitas fueran destruidos. Oremos, hermano, hagamos una oración. Sagrado Padre que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, porque estamos muy lejos, Señor, de ser unos cristianos ejemplares. Estamos muy lejos. Tú sabes que estamos muy lejos, Señor, y necesitamos que tú nos mejores. Porque por nuestra fuerza muchas veces intentamos y queremos caer en gracia, pero hay veces, Padre, nuestro corazón es malvado y es perverso. Y solamente tú nos puedes ayudar a tener un mejor corazón. Y ayúdanos, Padre, como dice el pastor Dani Río, de abajo hay que tener misericordia a los que te atacan porque el problema está en ellos, no en nosotros. Si vos no le haces nada y ellos te están atacando, entonces ¿de quién es el problema? ¿Es de ellos?